Gracias. Bueno eres, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios, bendito seas. Bendito sea tu nombre. Bendito seas, Salvador de nuestras vidas. Bendito seas, Jesús. Gracias. Señor, en esta tarde queremos, el día de hoy, recibir tu palabra. Queremos en esta tarde darte la gloria y la honra a ti, Señor. Tú vas a hablar a nuestro corazón. Tú vas a hablar a nuestras vidas. En esta tarde, Señor, me pongo en tus manos. En esta tarde hay un pueblo aquí, Señor, y un pueblo que está escuchando y deseamos tu palabra, Dios, que venga a transformarnos. Tu palabra, Dios, que venga a bendecirnos. Tu palabra, Dios, que venga a darnos aquella porción que necesitamos de ti. Te damos gracias en esta tarde, gracias, Señor, en esta hora. Y te ruego, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestras vidas, Dios. Me pongo en tus manos, me escondo debajo de la cruz del Calvario. Y de la misma manera te ruego, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Dios. Que no exprese más, Espíritu Santo, que no exprese menos, sino solamente esa verdad que necesitamos escuchar de ti. Te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos da un gusto poder estar en esta tarde en la iglesia Casa de Oración, aquí en Jiquilpan, Michoacán. Y bueno, esperamos que usted en casa haya podido estos días. Ciertamente celebramos que nuestro país hace más de 200 años fue libre en una independencia. Hubo héroes que pelearon, que lucharon por una independencia, recordando lo que la Biblia nos expresa en su palabra, que un día también había un pueblo que ciertamente Dios llamó a través de un hombre, Abraham, y le dijo que este pueblo iba a estar 400 años esclavo en Egipto. Y la palabra de Dios nos dice que ciertamente fue así, pero después de ese tiempo ese pueblo fue libre. Gloria al nombre de Dios, de una manera grande, victoriosa, fue libre y le dio Dios experiencias para después llevarlos y encaminarlos a la tierra de Canaán. Y en nuestro ser y en nuestras vidas, un día también el Señor Jesucristo viene y libera nuestras vidas, porque nosotros lo encontramos. Estábamos en Egipto y el Señor vino a rescatar nuestras vidas. El Señor Jesucristo vino a rescatar de las cadenas del enemigo que tenía atada nuestras vidas. Y en ese tiempo tuvimos una libertad como el pueblo de Israel la tuvo. Pero a Israel Dios no lo dejó en Egipto, sino que lo llevó a la tierra de Canaán. Y una vez que el pueblo de Israel cruza la tierra de Canaán, se encuentra con que tiene que batallar y tiene que luchar. Había naciones ahí y hasta que tiempo más adelante conquista esa tierra. Y también encontramos que Dios le permite a través del rey David y Salomón. El rey David juntó todo lo necesario para edificar un templo y establecerse ahí en Jerusalén, que era lo que Dios quería para ese pueblo. Y también Salomón construye ese templo magnífico, grande e imponente. Entonces en nuestra vida Dios no nos quiere solamente hacernos salvos, porque ya es una libertad que Dios nos dio, ya es una libertad que Dios ya hizo en nuestras vidas, pero después de trabajar Dios de manera externa en nosotros y en nuestras vidas, y saber que un pasado y cosas que teníamos se han ido yendo, las hemos ido entregando, y Dios nos ha dado una libertad. Amén, pero después de pasar el tiempo, nos encontramos que ahora hay una tierra de Canaán aquí adentro, hay una voluntad de medianoche, hay naciones, hay reyes, hay gigantes que tienen que salir, y a veces eso que está en nuestras vidas, eso que tenemos dentro, es a veces lo que de una manera o de otra, ahora son las cadenas, son los lazos, son cosas que tenemos y ahora se reflejan en nuestra vida a través de actitudes, a través de acciones, a través de cosas.
Hermano, dejemos que Dios crezca en nosotros, que trabaje en nuestras vidas y vamos a poder obtener una libertad total y completa de manera interna y de manera externa. Obviamente, si estamos venciendo por dentro, se va a ver por fuera los pasos, los progresos que usted y yo vamos teniendo. Y sabemos que ese pueblo, después de tener ese grande y magnífico templo, encontramos que esa nación se divide. Y a través de esa división que hubo, nosotros encontramos al reino del norte, ciertamente, haciendo una nueva religión, dando culto a Baal y todos sus reyes volviéndose perversos, malvados. El reino del sur, Judá, sobrevivió un tiempo más teniendo reyes piadosos, teniendo también reyes malos, pero al final, con todo lo que le había dado Dios, ellos dejaron a Dios, se alejaron de Dios, ellos de una manera y de otra, al esposo, al Señor Dios que les había dado absolutamente todo y les había dado sus leyes, sus preceptos, caminaba con ellos, su presencia, su gloria, de mil maneras hizo que ese pueblo obtuviera todas las bendiciones de Dios. Y nosotros estamos estudiando en esta hora, estamos en el libro del profeta Oseas. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Oseas, y es donde la Escritura y Dios nos ha permitido que estemos. Vamos a Oseas, y en Oseas nosotros encontramos la historia de Israel, pero reflejada en la vida de un hombre. El capítulo 1 nos muestra a Dios la historia de Oseas y las indicaciones que le hace Dios a Oseas, y nos lleva al capítulo 2 y 3, donde podemos ver la hermosa historia de cómo es que Gomer en ese tiempo se vuelve adúltera, y después de ese adulterio Gomer se va de casa. En el capítulo 3 encontramos a Dios que le dice al profeta: y ve y vuélvela a traer, ve y vuélvela a amar. Y entonces Oseas va por Gomer y la vuelve a comprar nuevamente. Y es la historia de Dios con el pueblo de Israel. Nosotros a través de la Escritura encontramos cómo es que Dios encontró a ese pueblo, cómo es que Dios encontró a Israel y cómo es que Dios la hermoseó, le dio todas las cosas, le permitió tener todas las bondades de Dios, pero al final Israel se fue tras sus amantes, Israel se fue tras otros dioses. Y Dios tiene un momento en que también a Israel lo va a regresar, tiene un tiempo en el cual Dios va a hacer tratos con ellos para que, dice aquí en Oseas capítulo 2, le vuelva a llamar: tú eres mi esposo, tú eres mi marido, tú eres aquel que sé que eres mi amado. Y es lo que también hemos venido estudiando en el capítulo 2, nos detuvimos ahí algún momento en algunos versículos, y es tremendo lo que la Escritura nos enseña. Y usted y yo en este lado somos aquel pueblo en Dios que fue elegido, que fue escogido, fuimos ramas injertadas en la gran oliva, porque las ramas naturales por un momento Dios las cortó y fuimos injertados. Pero el camino que lleva la iglesia, el camino que llevamos en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, la Biblia nos deja claro que podemos volver a repetir lo que está aquí escrito. Dios nos dejó toda esta palabra en admonición para que lo que le pasó a Israel lo veamos y entendamos que nos puede pasar a nosotros lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios, sabemos, nos rescató a cada uno de nosotros en la condición que nos encontrábamos, en la condición donde estábamos. No se fijó si teníamos sabiduría, si éramos algo, si no teníamos, o si sí teníamos. Dios dijo: a esta, yo voy, rescato, yo voy, levanto, yo voy y hago. Y al pasar el tiempo y los años, viene Dios y nos enriquece, viene Dios y nos da, viene Dios y hace cosas grandes en nuestras vidas. Hoy el peligro que usted y yo tenemos y corremos es que podemos apartarnos, alejarnos de aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Así que lo voy a invitar a ir al capítulo 4, que es donde ahora en el libro de Oseas nosotros vamos a estudiar. Y vamos a estudiar como lo hemos venido haciendo con Oseas.
En algunos versículos nos vamos a detener, en otros pasaremos de largo solamente leyendo, pero es nuestro estudio de los profetas menores. El capítulo 2 nos dice cómo es que Israel estaba llena de idolatría, se había ido en pos de Baal, se había ido en pos de todos los dioses ajenos, e Israel había cometido adulterio, había cometido fornicación, había cometido todo tipo de cosas y obviamente había dejado a su marido que es Dios. Y vamos a leer por favor en Oseas capítulo 4 el versículo 1 y dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque pelea Dios con los moradores de la tierra, en este caso su pueblo. Número 1 dice, porque no hay verdad. Número 2, ni misericordia. Número 3, ni conocimiento de Dios en la tierra. Estas son las tres cosas que en este tiempo había con Israel, y la Escritura nos dice qué es lo que había. Y estas tres cosas nosotros encontramos que nos dice que lo primero que no había en Israel es que no había verdad. Y esta palabra verdad que nosotros tenemos aquí en la Escritura en hebreo es la 571 y es la palabra emet. ¿Qué es lo que ya no había en Israel? En Israel ya no había confiabilidad. En Israel, porque es lo que significa esta palabra verdad. También esta palabra significa certeza. Esta palabra significa estabilidad. Y qué tremendo y qué terrible de alguna manera cuando en nuestras vidas nosotros perdemos la estabilidad. Y a veces la estabilidad puede ser que la perdamos de manera financiera, de manera emocional. Pero qué tremendo, Israel había perdido su vida delante de Dios en estabilidad. Cuando Israel se apartaba de Dios, simplemente los problemas, los enemigos, las fieras, todo tipo de cosas venían y atacaban a Israel. Israel, alejado de Dios, no tenía estabilidad. Por ejemplo, Gedeón contra los madianitas, Gedeón se tenía que esconder porque tenía miedo a los madianitas. Es, hermano, tremendo, terrible perder la estabilidad en Dios, perder esa verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Jesucristo es la verdad. Sí, amén, amén, bendito amén, sea su nombre. Y también esta palabra significa moralmente ser genuino, moralmente ser genuino. El poder saber, en un lado, que delante de Dios vamos a decirle, Señor, esto soy, Señor, esto tengo. Pero el otro lado es que nosotros debemos de no copiar a nadie. Si hay una imagen y semejanza que debemos de copiar, es la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Israel se apartó a los dioses cananeos, cuando Israel se apartó a los dioses que ellos seguía, obviamente ya no era genuino delante de Dios. Podía venir, podía alabar, porque los profetas nos dicen que ellos seguían haciendo las cosas que de alguna manera religiosamente se hacían, pero genuinamente afuera o adentro no tenían una verdadera comunión con Dios. Nosotros también encontramos que verdad significa moralmente ser genuino o certero. Y es lo que Dios nos pide a nosotros, ser certeros, decir lo correcto. Jesús en Mateo nos dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque todo lo que digamos de más es pecado y que daremos cuenta de todas nuestras palabras. Aleluya. Y hermano, yo le invito a que usted sea certero, le apunte al premio mayor. Ayer o antier se estaban ganando el avión presidencial, no sé,
Pero hermano, ser certero es que usted y yo le apuntemos a Jesucristo, le apuntemos a la verdad, le apuntemos a todo aquello que está en las cosas de Dios y vamos a ser más ganadores de aquellos que tal vez se ganaron un premio en esos días del avión presidencial. Y esta palabra verdad significa hacer por fuera lo que uno es por dentro. Hacer por fuera lo que uno es por dentro. Entonces nosotros debemos de trabajar en nuestra vida, debemos de trabajar en nuestro corazón, debemos de trabajar con el hombre viejo. El apóstol Pablo, un hombre tremendo en Dios, pero decía él que tenía una lucha en su ser, en su vida. Y entonces él sabía que tenía que luchar. Él dice de los pecadores, yo soy el primero, porque había una verdad, se fijaba aquí adentro, lo que él era, lo que había dentro de su corazón, y él se veía lo tremendo que era. Pero necesitamos en nuestras vidas los ideales correctos, exactos. Obviamente esa casa se edifica y permanece. Pero ¿cuántas obras o cuántas cosas pueden hacerse no metiendo los materiales correctos, los materiales adecuados, y tal vez sí cobrar por aquella casa, por aquello, pero ser materiales que son defectuosos, falsos, y no ser los verdaderos? Dios nos pide que nosotros hagamos siempre verdad. Y la palabra de Dios nos dice que seamos genuinos por dentro y por fuera, y eso va para hombres y mujeres. Y en Proverbios nos dice de alguna manera cómo es que Dios le agrada que sea una mujer. Esta mujer que menciona Proverbios 31 se refiere a la esposa y está pidiendo que esta verdad sea en la esposa. No pierda el versículo 4 de Oseas y vamos por favor a lo que nos dice Proverbios 31 del 10 al 31 acerca de una mujer que tiene verdad en su vida. Lo tenemos. Dice: mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Darále ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscó lana y lino y con la voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Consideró la heredad y compróla, y plantó viña del fruto de sus manos. Silló sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería, su candela no se apaga de noche. Aplicó sus manos al uso, y sus manos tomaron la rueca. Alargó su mano al pobre, y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices de lino fino, y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas y vendió, y dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postrero reirá. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de Baal. Levantáronse sus hijos, y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepujaste a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Aquí está el secreto, ¿verdad? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces nosotros encontramos aquí cómo es que Dios habla de su esposa, cómo es que Dios habla de la iglesia que va a estar morando en la santa ciudad. ¿Por qué? Porque si usted y yo hacemos la verdad y tenemos la verdad, obviamente todas estas cosas que hace esta mujer van a ser fáciles de hacer, y el Señor nuestro Dios va a mirar y va a ver lo que hacemos, lo que hay en nuestras vidas, pero obremos siempre la verdad.
Y un día un hombre me hablaba que quería una mujer de estas características. Así quiero una mujer maravilla. Y le digo, bueno, está bien que quieras una mujer maravilla. Pero el otro lado es que también la Biblia habla y dice acerca de un hombre maravilla. Y eso está en el Salmo 112, del 1 al 10. Así que si algún hombre busca una chica maravilla, el hombre debe de ser también un chico maravilla teniendo estas características, y esto sería un hombre de verdad. Vamos al Salmo 112, por favor, y este es algo que encontramos lo que a Dios le agradaría, que sería un hombre de verdad. Salmo 112, del 1 al 10, lo tenemos. Vamos a leer. Este sería alguien a quien Dios llama que debe de ser un hombre de verdad con estas características. Dice así la Escritura: Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo, de mala fama no tendrá temor. Su corazón está percibido, confiado en Jehová. Asentado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su cuerno será ensalzado en gloria. Verálo el impío y se despechará, crujirá los dientes y se repudrirá, perecerá el deseo de los impíos. Entonces encontramos aquí, de alguna manera, lo que a Dios le agrada y dice: yo quiero que haya verdad en tu vida, en hombres y mujeres, porque ambos necesitamos hacer esto que pide nuestro Dios. Pero en Israel viene Dios y dice: no hay verdad. Y lo segundo que Dios dice de su pueblo, que en ellos no había misericordia. Esta palabra misericordia que nosotros encontramos aquí es la número en el hebreo 2617, 2617, y la palabra es Jesé. Y esta palabra significa bondad. Esta palabra que Israel ya no tenía, ellos ya no tenían misericordia. Ellos ya no eran buenos, porque esa palabra bondad significa ser bueno, y ellos, a través de toda la maldad y de todo lo que estaban haciendo, ellos ya no eran buenos. Ellos ya no había el bien, el hacerlo en sus vidas, en sus corazones. Viene Dios y dice: ya no hay misericordia en mi pueblo. ¿A qué grado habrán llegado? Por un lado, cuando vino Asiria al conquistarlos, porque fue poco a poco conquistando a los reyes que estaban ahí en el reino del norte, les pedían grandes cantidades de impuestos. Y aquellos políticos, aquella cámara de senadores y diputados que estaban ahí en ese reino del norte, en Samaria, y el presidente y todos ellos, los sacerdotes, a quienes les cobraban aquellos altísimos impuestos, era al pueblo. Cuando veamos al profeta Miqueas, Joel, al profeta Amós, nosotros vamos a ver lo tremendo y terrible que hacían los príncipes al pueblo. Ahí dice este profeta: los dejaban en los puros huesos, a las viudas, a los hijos, a los niños, a las mujeres, cosa tremenda. Israel se volvió en misericordia. Dice: ya no hay misericordia de Israel. ¿Y a qué punto y a qué grado nuestra vida nos podemos volver de esa manera, sabiendo que en un lado decimos: es que mientras yo esté bien, puede rodar el mundo y yo estoy bien?
y no ver tal vez mi vecino arriba, abajo, a un lado, y me vuelvo en misericordia, sabiendo que tal vez lo que tengo, digo, lo atesoro es para mí, y volvernos sin misericordias, no teniendo amor. Y la Escritura nos dice que también esta palabra Jesé significa agradecimiento. Israel dejó de ser agradecido con Dios, y cuando a nosotros llega la ingratitud, porque pensamos en un lado que todo lo que tenemos, incluso nuestro conocimiento en Dios, es por nosotros, es por nuestra vida, es porque tenemos ya algo. Y entonces Israel dejó de ser agradecido con Dios, lo obtuvo todo lo obtuvo este pueblo porque llegó a cosas grandes, a algo grande, y llegó a ser poderoso, una gran nación. Y teniéndolo todo, Israel dejó de ser agradecido. Que Dios nos ayude sabiendo que todo lo que usted y yo tenemos, sabiendo que todo lo que Dios nos da es por Él, y cada día levantarnos y decirle, te doy gracias por lo que tengo, por lo que hay en mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Esta palabra misericordia también significa fidelidad. Y para que exista una fidelidad es entre dos personas. Y esas dos personas se aman. Y cuando yo amo a la otra persona, lo que yo hago en mi vida es que tengo fidelidad. Y Dios siempre, nunca ha cambiado, porque Él siempre ha sido fiel. Y fue fiel con Israel, y fue fiel en darle todo lo que Israel necesitó. Pero Israel rompió ese lazo matrimonial, Israel rompió su fidelidad. Y qué tremendo cuando hay una infidelidad. Es algo doloroso, porque se es infiel solamente algo que se ama. Israel tuvo infidelidad a Dios, e Israel fue el que empezó a fallar. Hermano, que el Señor nos ayude, porque usted y yo podemos empezar dando pasos de infidelidad al Señor nuestro Dios. Son pequeños pasos, dejando poco a poco de leer la Biblia, de orar, de buscarle, de congregarnos. Pero sabemos, ¿cierto? Cuando usted trabaja, ¿cierto? Dios lo entiende y lo comprende, pero sabe y entiende que hay un día y usted puede dedicarle ese día, amén. Y usted puede decirle a Dios, Señor, aquí estoy, te alabo, te bendigo, y orar y buscar, leer la Biblia, tener predicaciones, pero Dios nos invita a ser fieles. Israel, cuando tuvo todo, dejó de ser fiel. También la palabra misericordia significa ser amable. La palabra misericordia significa ser amable. Y el cristiano ya no tomamos, ya no fumamos, ya no decimos malas palabras, ya no hay cosas del mundo que ya no nos gustan. Y wow, ha habido un cambio ya en nuestras vidas. Pero a veces, lamentablemente, al cristiano lo que le queda ahora por tratar y trabajar es su carácter, es su forma de ser, es su forma de decir las cosas, es su forma de hablar. Porque usted y yo, más bien yo, de repente ya cosas nos desesperan, cosas nos causan molestias, se pelea en el mercado, se pelea con el vecino, se pelea con la gente, sí, y se olvida de ser amable. A su esposa le gritamos, a la hija, y nos volvemos iracundos. Ya no hay misericordia. Y tenemos de Dios, amén, y somos hijos de Dios, pero nos ponemos en nuestras vidas, ¿verdad? Algo que no pasa en nuestras vidas, algo que no pasa bien. ¿Y qué pasa aquí? Ya no toma, ya no dice malas palabras, usted es cristiano, es salvo, pero nos enojamos. Dice, ya no somos amables. Eso es lo que significa misericordia. Y misericordia, fíjese lo que significa. Significa agachar el cuello solamente. Significa agachar el cuello solamente. Y dice que estaba Noé construyendo el arca.
Y estaba, y era el momento, Dios le dijo, es hora nueva, van a venir los animales. Y entonces ahí vienen todos los animales, y vienen los leones, las gacelas, los changos, vienen todos los animales a meterse al arca. Y entonces ahí venía también la tortuga lentamente, el hipopótamo, el elefante, todos. Y entonces también ahí viene la jirafa. Ahí viene la jirafa. Y la puerta, cuando venía la jirafa, la puerta le quedaba aquí a la jirafa. Y entonces se topaba su cabeza con la puerta. Y entonces dice Noé, tenemos un problema, ¿qué hacemos? O rompemos la puerta o que la jirafa agache la cabeza. Sí, y entonces viene y la jirafa pues lo que hace es agachar la cabeza. Amén. Y sabe, a veces venimos como jirafas, todos altos, todos grandes, todos ya somos uyuyuy, alguien, algo. Y lo que Dios dice, hey cristiano, agacha la cabeza, bendito sea su nombre. Es cierto, gracias, porque Dios te ha dado todo, y tienes todo, y tenemos todo. Pan para comer, vestido para vestir, un techo para vivir. Y dice Dios con eso, tú tienes que dar gracias. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Y entonces a veces viene Dios y somos jirafas, pero lo que Dios dice, si hay misericordia en ti, es que tú tienes que doblar tu cuello, amén, tú tienes que doblar nuestro orgullo, nuestra soberbia en la puerta estrecha, porque lo dice Jesús, Él es la puerta y hay que agachar la cabeza, amén, hay que humillarnos, bendito su nombre, pero eso ya no había en Israel, ya no había misericordia. La Biblia dice de Israel que ellos tenían que dejar las 4 esquinas de sus sembradíos para el pobre, para el huérfano, para el extranjero y para la viuda. Y aquí dice, ellos ya no tenían amor, ellos ya no tenían bondad. Le pregunto, ¿cree que lo harían, hermano? No, ya no había, hermana, de preocuparse por el pobre, de preocuparse por el necesitado, por el hambriento, por el que le pasara algo. Y cierto, uno dice, tengo que guardar lo mío, pero hermano, allá afuera hay gente que necesita que uno le dé, bendito sea su nombre. Allá afuera hay gente que necesita, allá afuera hay gente que requiere de nuestra bondad, de nuestro amor, de nuestra misericordia. Quiere abrazos, quiere comprensión, quiere nuestro tiempo, quiere que le demos. La gente afuera necesita, bendito sea su nombre. Ojalá y que nuestro corazón y nuestra vida se vuelvan en misericordia hacia los demás, amén. Y la Biblia nos dice que este pueblo no tenía misericordia. ¿Y qué más dice el versículo 1? Ellos, ¿qué es lo que ya no tenían, hermano? Número 3 dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y aquí, hermano, es pueblo de Dios, gente de Dios. Le hago una pregunta, ¿cree que ellos no tenían de verdad conocimiento de Dios? ¿Usted qué me diría, sí o no? Sí tenían, hermano, sí tenían. Las naciones cananeas no lo tenían, las naciones de afuera no lo tenían, pero Israel sí tenía el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que ellos poco a poco, porque no es a veces de, te dejo Dios y ya, sino poco a poco ellos empezaron a alejarse, empezaron a dejar ir todo lo que tenían. La Biblia nos dice que nacían generaciones que venían, pero no tenían el conocimiento de Dios. Sí, sabían a veces de lo grande, el mar rojo que se abrió, que Dios era Dios de ese pueblo, pero poco a poco en sus decisiones y en sus vidas se fueron alejando más y más de Dios. Al punto de alguna manera que aquí dice ellos, no porque Dios no les haya querido dar el conocimiento. Veíamos en esta semana que las obras de Dios cuentan su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aún ese pueblo podía ver a través de la naturaleza y de todo
quién era Dios, pero Dios mismo les daba sus leyes, Dios mismo veían la gloria ahí descender, Dios mismo les daba todo a ese pueblo, esa ley para que cambiaran sus corazones y sus vidas. Sin embargo, ellos poco a poco se empezaron a alejar hasta el grado que llegaron a no tener el conocimiento ellos de Dios, porque Dios siempre envía, bendito su nombre, Dios siempre nos da para nuestro ser y nuestra vida el conocimiento. Llega el punto en nuestra vida que podemos expresar y decirle a Dios ese conocimiento que estás mandando a mi vida, y podemos decirle, no lo quiero. Todavía necesito ser más grande o entender más para llegar a ese conocimiento que tú me estás dando el día de hoy, Dios. Y entonces nosotros alejarnos, pero Dios siempre, y gracias por este lugar, el camino crucificado, gracias por la hermana Hicks, porque siempre aquí tenemos tremenda palabra, tremendo conocimiento, y sabemos el camino, por dónde ir, por dónde estar en este tiempo en el cual nos encontramos. Pero uno es el que le puede decir a Dios, gracias, no quiero el conocimiento. Y dice la escritura, vamos por favor, no pierda Oseas, y vamos a Jeremías 9:23, Jeremías 9:23 y 24. Porque esto es lo que dice Dios y quiere que nosotros hagamos. Jeremías 9, y vamos a leer los versículos 23 y 24. Gracias, Dios. Así nos dice la palabra de Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 podemos leerlo como dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, bendito sea su nombre, amén. Alábese, usted dice Dios, en entenderme, en conocerme, en saber que soy Jehová y tengo misericordia, tengo amor, pero también tengo juicio y soy un juez justo, bendito sea su nombre. Y a Israel entonces él dejó de tener el conocimiento de Dios, él dejó de tener. Y entonces cuando hay estas tres cosas, entonces ¿cuál va a ser el fruto? Y en el versículo 2 nosotros encontramos el fruto que había en ese pueblo. Por no tener estas tres cosas, ¿qué es lo que Israel tenía? Versículo 2 de Oseas capítulo 4, vamos a ello por favor. No había verdad, no había misericordia, no había en ellos conocimiento de Dios. Y entonces el fruto y lo que había en sus vidas era esto. Dice el versículo 2, perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecieron, y sangres se tocaron con sangres. Este es el fruto que encontramos que había en Israel. ¿Qué es lo que había en Israel? La palabra para perjurar que nosotros encontramos aquí, y ojo a esto, hermanos, porque estos eran cristianos, ¿sí? La palabra perjurar que nosotros encontramos aquí es la número 422, es la palabra Alá, y significa imprecar, ¿sí? Esta palabra perjurar, hermanos, significa imprecar. Y imprecar significa expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Expresar vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Y eran cristianos, hermano. Eran gente que conocía de Dios, deseándole el mal al vecino, deseándole mal a un compañero de trabajo, deseándole mal a mi hermana, a mi tío, a mi sobrino.
Era gente de Dios diciendo: yo deseo que no te vaya bien, yo deseo que no triunfe tu negocio. Eran cristianos, hermano. Qué tremendo. Y también perjurar significa maldecir. Gente cristiana diciendo groserías, maldiciendo, maldecir. Es lo que significa yo decir lo incorrecto de alguien. Ah, sí, pero el fulanito de tal es de esta manera, así. Sí, ellos lo que hacían era maldición. Y esto es, ¿verdad? Expresar vivamente el deseo de que les acontezca el mal a otros. Con palabras, gente cristiana hablando de esta manera. Y dice aquí, aparte de perjurar, ¿qué más había? Mentir. Mentir. Y esta palabra mentir en el hebreo es la número 3584. Y la palabra es kahash. Sí. Y esta palabra mentir, el fruto que ellos ya tenían significa ser falso. Significa ser falso. No eran billetes verdaderos, no eran oro verdadero, no eran plata genuina, eran falsos. ¿Sí? Así como hoy hay tantas obras y cosas que se replican y al final dicen: esto es falso. Así era el pueblo de Dios, falso, porque sí tenían una religión, pero ellos eran falsos. La palabra mentir también significa desilusionar. Y usted y yo lo hemos expresado a veces cuando alguien nos falla y dice: me desilusionaste. Y hermanos, Dios con este pueblo trabajó y trabajó y trabajó. Y Dios sabe que tiene un trato y un plan con ellos porque los va a restaurar, va a hacer algo tremendo con ellos, pero nosotros encontramos que en este pueblo lo que había era eso, todo lo que hacían hasta este punto desilusionaban a Dios. Hermano, oremos que el Señor no se desilusione de nosotros. Él ciertamente, dice la Escritura, que llamó a lo vil, llamó a lo menospreciado, llamó a lo flaco, va a avergonzar a lo sabio. Y hermano, entonces tenemos que ponernos las pilas, porque no escogió lo mejor Dios, se escogió lo vil, lo menospreciado, lo flaco, y entonces ponernos las pilas, porque Dios un día en la eternidad va a presentar a su esposa, lo va a presentar a usted, hermano, y que saber que Dios dice: esta es mi guerrera, es mi campeón, es aquel que dijo verdad, es aquel que tiene misericordia, que tiene conocimiento de Dios, y Dios nos presentará y no se va a desilusionar de nosotros. Y hermanos, sí le vamos a fallar porque no somos perfectos, pero ¿sabe cuándo Dios no se desilusiona de nuestra vida? Cuando sabemos que fallamos, pero vamos a la cruz del Calvario y le decimos: Dios, perdóname, sé que esta cosa tremenda que hice te desilusionó, fallé, me equivoqué y lo hice mal, porque uno mismo sabe que está desilusionando a Dios, pero Dios dice: es eso lo que quiero ver de ti, es eso lo que requiero. Sé que hay momentos así, pero vas a la cruz del Calvario y Dios te levanta, bendito sea su nombre. Porque de esta palabra mentir también significa quedarse corto. Y entonces nosotros sabemos que Israel, Dios la llamó a ser una nación santa, una nación de reyes, una nación de sacerdotes, pero ellos se quedaron cortos. Hermano, Dios nos ha llamado a la esposa, gloria a su nombre, nos ha llamado a ir a lo alto, a lo grande, a la nueva Jerusalén, pero Dios dice: te puedes quedar corto, puedes preferir nuevos cielos, nueva tierra, pero Dios dice: hay una meta, hay algo grande ahí arriba, que es la santa ciudad. No te quedes corto, amén, no te quedes corto. Y dice también significa ser no veraz en palabra. Nuestra palabra, hermanos, vale, nuestra palabra ciertamente debe, lo que expresamos debemos de decirlo y de cumplir, porque a veces somos
mentirosos. Decimos o vemos una predicación o algo, la palabra nos tocó, ¿y qué decimos? Ahora sí, y sí voy a ir, y sí voy a hacer, y sí voy a buscar. ¿Y qué pasa? Somos no veraces en palabra. Israel, yo creo que le prometía a Dios, iba con Baal, regresaba, y decía, ahora sí Dios, ahora sí, por esta, ¿verdad? Y te lo juro, Dios. Pero Israel no era veraz en sus palabras. Hermano, que seamos veraz en nuestras palabras, que lo que digamos usted y yo podamos cumplirlo. Tristemente aquí, Zaguayo, Jiquilpan, cualquier gente que uno busque, sean albañiles, carpinteros, de muchos oficios, y es un lugar que nos hemos encontrado, y juran y prometen así cualquier trabajo, cosa que uno les encarga, que lo van a hacer. No, te lo prometo que en un mes, sí, este púlpito, me dijeron, en un mes se lo tenemos, 2 meses, no, como medio año y todavía no me lo tenían. Y así todos, no, el martes le entrego su librero, y pasaba un mes y no me lo habían entregado. Pero aquí es fácil así, que hablen y que digan, no, te lo prometo. Entonces, hermano, que no seamos cristianos así, sino que lo que digamos sea verdad en Dios. ¿Qué más había de fruto en Israel? Y matar. Esta palabra matar que nosotros encontramos aquí en la escritura es la 7523. Y la palabra es raxak. Y esta palabra matar significa despedazar. Significa hacer pedazos. Significa asesinar. Y algo cierto, usted no tiene pistolas, cuchillos, usted es cristiano, pero ¿cuántos de nosotros tal vez por alguna posición, por algún momento que nuestro enemigo lo podemos tener en alguna empresa, trabajo, y entonces usted lo que hace es despedazarlo, es matarlo, asesinarlo? ¿Cuántas veces, cuántas cosas en iglesias de gente que tiene mucha y matamos con mentiras, con chismes, con todo tipo de situaciones y matamos? Israel lo que hacía y lo que tenía de frutos era matar. También tenemos que Israel lo que tenía, dice, hurtar. Esta palabra hurtar es la número 1589 y la palabra hebrea es ganaf y significa engañar. También significa a escondidas, significa oculto, significa robar, significa sacar, hurtar. Y qué tremendo, porque todo lo que dice la Biblia, que lo que usted haga a escondidas o en oculto, se va a manifestar a la luz. Qué tremendo que usted no pueda hacer, ¿verdad? Ese lado de hacer cosas engañosamente escondidas. Que Dios nos ayude, los varones, ¿verdad? A veces en las computadoras, en los celulares, 1000 cosas que pueden ver los varones y lo hacen a escondidas. Gente que dice, no te presto mi teléfono, no te presto mi computadora. Mi hija y mi esposa tienen mis contraseñas de todo lo que yo tengo en mi computadora. Y si usted también quiere abrir mi computadora, lo puede hacer. Y mi esposa, mi hija, usan mis cuentas. El Facebook teníamos solamente el mío y allí publicaba y comentaba mi esposa. ¿Por qué? Porque debemos de no hacer cosas a escondidas. Hay esposos que no le dicen a su mujer cuánto ganan, solo dan el gasto y dicen, ahí a ver, arréglatela a ver qué haces. Pero si Dios hizo una sola pareja, podemos saber, ciertamente esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, pero no necesitamos hacer nada a escondidas.
y sea como sea su esposa, usted la escogió, usted escogió al esposo, ¿sí? No les apuntaron con una pistola, es decir, cásense, en ustedes decidieron. Pero Dios dice, nada a escondidas. Aquí, dinero que entra a la iglesia y que pedimos, si pedimos para este mueble, lo usamos para este mueble. No hacemos nada a escondidas de lo que la iglesia da. Amén. Podemos dar cuentas de todo lo que existe y tenemos, que usted ha dado y está en las cosas que tenemos, pero no hacemos nada a escondidas. Aquí hurtar significa robar, significa sacar. ¿Sabe? Este lado, yo entiendo, un lado de Israel, hurtar o sacar, en ellos mismos se sacaban o hurtaban toda la palabra que Dios iban almacenando. Sí me estoy dando a entender, porque usted y yo podemos recibir en un inicio 1000 cosas, entender algo y decir quiero, pero cuando llega el punto en donde Dios tal vez empieza a confrontarlo y Dios viene y dice, hey, ahora quiero esto de ti, ahora necesito un paso más, un crecimiento más, que dejes esto. Usted puede empezar a sacar la verdad que ya está ahí, empezarla a sacar, empezarla a decir, la echo fuera, a robar, y entonces usted y yo podemos volvernos como Israel. Que no saque nada, ¿verdad, hermano? De lo que usted ya tiene de su palabra de Dios. Y ellos, dice también aquí en el 2, y adulterar. Y esta palabra adulterio significa, es la 5003, es naaf, significa apostatar. También significa romper el matrimonio. Es lo que hizo Israel, hermanos. Rompió el matrimonio, rompió lo que tenían con Dios. Dios era su esposo y ellos rompieron el matrimonio. Hubo todo esto. Y dice aquí, ¿verdad? Y sangres se tocaron con sangres. Sangres se tocaron con sangres. Entre ellos mismos ya se despedazaban. Entre ellos mismos ya se destruían. Y todo esto por la falta del conocimiento de Dios. Ellos mismos ya se lastimaban, se hacían unos con otros, y entonces es lo que había en Israel. Leemos el versículo 3, dice el versículo 3, y viene Dios y dice, bueno, necesitamos hacer algo. Dice el 3, por lo cual se enlutará la tierra y extenuaráse todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces de la mar fallecerán. Y entonces en este versículo 3, cuando nosotros encontramos esto y vemos en el pasado lo que Dios le hizo a Israel, Dios a su pueblo los sacó y los llevó cautivos. 10 naciones hasta el día de hoy han sido dispersas. Y el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero nosotros encontramos aquí que dice Dios, dice que la tierra se va a enlutar. Y dice que todo morador de ella va a venir Dios con las bestias del campo. Y aún Dios va a tocar las aves del cielo. Y también Dios va a tocar los peces de la mar. Entonces no puede estar hablando de algo que Dios le hizo a Israel. Y entonces el profeta en el versículo 3, él se traslada hacia el futuro. Él se traslada al tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Él se traslada porque nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Dios viene y está ya tratando con su pueblo, nosotros encontramos que sí, Dios toca la tierra, toca las aves, toca los mares, amén, toca los peces, toca todo ello, porque es en el tiempo de la gran tribulación cuando Dios va a tratar con su pueblo. Y entonces Dios aquí habla y dice, en el tiempo de la gran tribulación, el momento que se va a acercar, antes en el pueblo de Dios va a haber esto, no va a haber verdad, no va a haber misericordia y no va a haber conocimiento de Dios, porque la iglesia, cierto, empezó de una manera gloriosa en el Pentecostés, vino el Espíritu Santo, un sermón de Pedro, hablaba, predicaba,
Y hace un siglo y tiempos atrás, la iglesia ha tenido tremendos avivamientos, tremendas cosas, lo cual nos dice que cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, la iglesia no va a venir con un avivamiento. La iglesia lo que va a hacer es que va a tener todas estas cosas en su ser y en su vida. Dice que no va a tener verdad, no va a tener misericordia, no va a tener conocimiento de Dios, y sus frutos, estos que estamos viendo, es lo que va a tener. Pero gloria a Dios que hay un remanente, bendito su nombre, que ciertamente va a buscar, que ciertamente va a querer, que ciertamente va a desear de Dios. Amén. Santo es su nombre, amén, amén. Hermano, es lo que viene, es lo que existe. Por eso el profeta nos dice, esto pasaba en Israel y esto mismo se repite con las iglesias. En este tiempo hay iglesias que están de esta manera. El día de hoy, lo que en la iglesia ha venido es el posmodernismo, y la iglesia solamente busca el sentirse bien. Solamente busca tener experiencias. Me sentí bien. Me tocó. Si te sientes bien, ahí es el lugar correcto. Porque hoy la iglesia ya no busca el conocimiento de Dios. En los 80, 90, sí era el buscar a Dios con conocimiento. Pero el día de hoy, la iglesia lo que busca es sentirse bien. Y puede venir y haber todo esto de perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, y nosotros dejar a Jesucristo. Que Dios nos ayude, amén, que Dios nos ayude, porque a este punto puede caer la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, porque el círculo se vuelve a cerrar. Y hermanos, si vemos todo esto que está aconteciendo, nos dice Dios, ciertamente Él viene presto, Él viene pronto. Pero este versículo, el profeta, Dios lo traslada hasta el periodo de la gran tribulación, diciéndonos Dios, lo mismo que le ocurrió a Israel, le está ocurriendo a la iglesia. Ayúdanos, perdónanos Dios. Y dice entonces el versículo 4, ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre. Dice el 4, ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura en este versículo 4, nos dice es que nadie se atreva a juzgar al prójimo. Nadie se atreva a juzgar a su hermano, ¿sí? Porque cuando tú señalas con un dedo, 3 dedos te están señalando a ti. Y entonces el ser humano lo que está diciendo aquí es que en un lado, cuando crecemos, tenemos algo, somos cristianos, de repente pudiera ser que tuviéramos el carácter moral de juzgar a alguien. Y a veces nos comparamos lo bueno mío con lo malo que está haciendo el otro. Es que tú no eres así, esposa. Y mira, yo como sí soy así. Pero viene Dios y dice, hey, todo hombre no se debe de juzgar a ningún hombre, porque todos tenemos la misma naturaleza caída de Adán. Que un día Adán cayó y todos caímos. Todos tenemos una naturaleza así. Tú puedes caer en unas cosas, pero hay otras cosas que están en ti. No te toca juzgar a nadie. Todos tenemos un cuerpo de pecado. Todos tenemos una mente carnal. Todos somos del mismo barro. Dios no dijo de alguien, este lo hago con alas de ángel. Dice que todos fuimos hechos y sacados de aquello que vino de Adán. Somos Adán, ¿verdad? Pero caído. Y entonces todos estamos en el mismo barco. Por eso dice el 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Todos estamos en ese barco de perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, pero que no seas tú juzgando a tu hermano. Y dice el versículo 4, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Sí lo vemos? Porque tu pueblo es los que resisten al sacerdote. ¿Sí?
Entonces vemos que tenemos en nosotros 4 reinos de la carne, gigantes, 32 reyes, todos fallamos, ¿sí? Todos fallamos y podemos volvernos fariseos. Pero aquí viene la escritura y dice que no seamos así, porque tu pueblo es, y esto lo hizo Israel, es como los que resisten al sacerdote. Pregunta, ¿verdad? ¿De qué sacerdote está hablando? Porque en ese tiempo los sacerdotes que estaban con Israel, el reino del norte, con Jeroboam, fueron hombres sacados de la familia de él, eran hombres que pagaban por el sacerdocio y no eran de la línea de Leví, eran hombres que hacían lo que querían y eran hombres que hacían sacrificios y decían tener las cosas de Dios, sin embargo, lo que había en sus corazones y en sus vidas no era la verdad. Entonces, ¿de qué o a qué sacerdote resistió Israel? En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, la función que él hacía y tenía era que la gente traía el sacrificio y el sacerdocio examinaba si ese sacrificio que traían era perfecto. Aquí la escritura está hablando a una referencia del sumo sacerdote Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre, Sharabasía. Es Jesucristo, hermano, a quien este pueblo que los examinaba y les decía, aquí están mal, en esto perjuran, matan, roban, mienten, lo que son, lo que tienen es mal. Pero dice que ellos resistían al sacerdote, ellos resistían cuando él venía a decirles lo que estaba mal en su corazón y en su vida. Y hermanos, volvemos a que el versículo 3 dice que al tiempo de la gran tribulación la iglesia va a venir y estar de esta manera. Y hermano, ¿cuántas veces se ha venido Jesucristo, el sumo sacerdote, a decirte, aquí estás mal? Deja de hacer eso, deja de ir de esta manera, deja de obrar como estás obrando. Y entonces vengo yo y resisto al sacerdote Jesucristo. Yo le resisto, porque Él examina mi vida, porque quiere un sacrificio que me pueda poner en el altar perfecto para poder estar ahí, bendito su nombre. Pero dice aquí, porque somos como un pueblo que resiste al sacerdote. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y no resistamos al sacerdote. Y cada vez que Él viene a nuestro ser y a nuestra vida, podemos decirle, sí soy culpable, Dios, sí soy culpable y me arrepiento, Señor, y me arrepiento porque estás hablando a mi ser, estás hablando a mi vida, bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús, gracias. Soy culpable. Cuando el sacerdote venga a hablarte, no le resistas. Hay un dibujo de un pintor y Jesús tocando a la puerta, pero esa puerta no tiene agarradera o manija para abrirse, y es que solamente tú le abras. De dentro es como se abre la puerta. Ojalá que no resistamos al sacerdote que venga a hablarnos, a orar, a buscarle, que Dios nos ayude. Amén. Amén. Dice el versículo 5, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Y viene Dios y dice, mira, hay día y hay noche, en medio de que tal vez has visto este mover de Dios de día y de noche. Pero cierto es que te sientes confiado, pero también dice, caerás en el día, caerás en la noche. Y el profeta en Israel, por cada Jeremías, por cada Oseas, que eran buenos profetas, por cada Daniel, había 500 profetas que decían lo incorrecto, que decían lo equivocado, que decían lo contrario a Israel. Y dice, entonces caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre talaré. En este lado, la madre que está hablando aquí es Israel, ¿sí? Que iba a caer y que iba a estar
en problemas, ¿verdad? A su madre, a Israel, iba a talar Dios, la iba a llevar cautiva. Y aquí encontramos el versículo 6, uno tremendo que siempre citamos, y creo que en este nos vamos a quedar, y dice el versículo 6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces vemos en un lado que eran ellos los únicos que tenían este conocimiento, porque ninguna de las naciones tenía el conocimiento que Dios les dio. A este pueblo que les dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, nosotros encontramos que no se lo dice a un pueblo ignorante. No se lo dice a un pueblo que no conocía las leyes de Dios. No se lo dice a un pueblo que no conocía y entendía todo lo que Dios había hecho con ellos. Y en medio de todo eso viene Dios y dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. La palabra sabiduría que la Escritura nos dice significa la verdad que oyes. La palabra sabiduría, que encaja con una de las primeras letras del nombre de Dios, es la verdad que oyes. Y entonces en nuestra vida nosotros podemos saber que la verdad que hoy es que es cierto, tal vez estamos enfermos. La verdad que hoy es que tal vez es cierto, tenemos problemas y situaciones. La verdad que hoy es que hay todo tipo de cosas en nuestra vida. Esa es la verdad que hoy es. Pero la verdad que hoy es que Jesucristo ya ganó. La verdad que hoy es que Jesucristo ya venció. La verdad que hoy es que hay alguien que es victorioso. La verdad que hoy es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La verdad que hoy es que Dios, estamos del lado ganador. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gracias. Y dice aquí fue talado. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Y también la sabiduría es el temor a Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Porque encontramos a Dios y lo leemos en muchos versículos. Por ejemplo, en Deuteronomio que estamos estudiando, que Dios se volvió su enemigo. Que Dios vino y les envía a Siria, les envía a Babilonia, les envía bestias, les envía peste, les envía espada, les envía hambre. ¿Por qué fue talado? Porque así fue el conocimiento, así es el castigo. Si me doy a entender, a lo alto de lo que conoció, así es lo que viene en juicio para la persona. Porque no es lo mismo juzgar a alguien que va en primaria a alguien que ya tiene una carrera. ¿A quién le va a exigir más? ¿A quién le exige de sus hijos cuando van creciendo? Dice, es que eres el mayor. Ajá, eres el que te enseñé, ¿sí? Y usted, ¿verdad? Y no el que nació, al chiquito. Dice, es que es el chiquito. Israel tuvo todo de Dios. ¿Sí me doy a entender? Israel llegó a ser tremendo, alto, sabio, grande, leyes, preceptos, estatutos. Dios con él abrir el mar, les dio su palabra, los llevó en alas de águila, les hizo tremendas cosas. De hecho, sacó a los enemigos que estaban en Canaán, porque era para su pueblo. Y así como es todo lo que Dios da, hermano, así va a venir el juicio y el castigo si nosotros nos alejamos. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, porque usted y yo, hermano, recibimos manjares, recibimos tantas cosas aquí. Bendito sea su nombre. Y no es que usted diga, entonces me alejo, porque sé que si más me da Dios, más compromiso voy a tener. En un lado sí, pero hermanos, yo digo, yo quiero más de ti, yo tengo más hambre de ti, Señor, ayúdame, porque sé que sí es un gran compromiso, pero de esa misma manera sé que voy a ser castigado, juzgado, si yo me alejo de Dios. Que sea Dios ayudando nuestro ser y nuestra vida, porque Dios les dio todo.
y dice fue talado porque le faltó sabiduría, y la sabiduría es el temor a Jehová, no miedo a Dios, el temor a Jehová, el decirle Dios, tú eres cabeza, tú eres soberanía por todo lo que está pasando y lo que está sucediendo, bendigo y alabo tu nombre, aleluya, amén, gracias. Entonces ellos no tenían excusa, tenían el conocimiento en sus caminos, los principios morales. Y entonces viene Dios y dice aquí, ¿verdad? Que a quien se le da más, más se le demanda. A quien más se les da, más se le demanda. Entonces, Israel lo que hizo con Dios, y porque termina el versículo diciendo, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo que dice aquí es que Israel echó tras las espaldas a Dios, le dijo, no me interesa saber de ti. Y mire qué tremendo viene el castigo también hasta los hijos. Dios quería que fueran reyes y sacerdotes, y Dios dice, te echaré del sacerdocio, te olvidaste de mi ley, también yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque sí nos ha dado Dios mucho. Hoy hay muchas cosas en Dios, en el internet. Hoy usted sabe y entiende muchas cosas por la palabra de Dios, por este mensaje. Hermano, tenemos las armas para vencer, para ganar, pero que Dios nos ayude, porque Dios dice, vas a ser y puedes ser talado si nosotros desechamos la sabiduría, desechamos la ley y ponemos a Dios tras nuestras espaldas. Si tú ya conoces, aunque sea Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, tú ya tienes una responsabilidad. Y si te alejas, de alguna manera Dios dice, tú supiste que te podías salvar, tú supiste que te podías encontrar con Dios. Y también si tú dices, hasta aquí quiero crecer, porque este es un camino de crecimiento, Dios dice, tú sabes, si en la eternidad estás en otro lado, había un camino para llegar alto, para llegar de una manera tremenda, pero tú desechaste la sabiduría, la ley, el conocimiento, y Dios dice, entonces, yo también, lo que tú no quieras, yo no puedo darte. ¿Sabe quién detiene a Dios? Somos nosotros. Hoy en esta hora, doblemos nuestras rodillas y clame a Dios y no detenga a Dios en su corazón, y no detenga a Dios en su vida, y no detenga a Dios, sino que clame en esta tarde y dígale, yo necesito de ti, yo necesito de ti. Ribasaya, Sarabasiria, ¡ey, santo tu nombre! Perdóname Dios porque ciertamente he hurtado, he robado. Señor, ciertamente en mí he venido todo esto, Señor. A veces no hay verdad, a veces no hay, Señor, cosas que debo de hacer, Señor. No tengo misericordia, Señor Jesucristo, porque el conocimiento tuyo me lo he estancado, me hace falta. Oh, clame en esta hora. Clame porque estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Estamos en el tiempo donde el profeta se trasladó a lo que viene presto, y esto se iba a encontrar en la iglesia tibia de la Odisea. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos en esta hora. Ven, Señor, a darnos vida. Ven, Señor, a quitar la idolatría. Ven, Señor Jesucristo, si queremos tener esa verdad, si queremos ser bondadosos, ser buenos, no queremos, Señor, ser frágiles, queremos tener esa fidelidad siempre hacia ti. Queremos tener, Señor Jesucristo, que tú actúes y obres en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta tarde cómo debemos de ser. Gracias por la profecía del libro de Oseas,
que sigue enseñándonos, Dios, que sigue nos mostrando cómo fue un pueblo y que podemos caer en las mismas situaciones, Dios, en nuestras vidas. Que esta semilla pueda penetrar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Te doy gracias por tu pueblo que está aquí. Te damos gracias por tu pueblo que está, Señor, en casa. Que puedan reflexionar, que puedan pensar, Señor. Y dice la Escritura, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque desechó la sabiduría. Dios puede echarnos del sacerdocio, porque nos olvidamos de la ley. También Dios dice, yo me olvidaré de tus hijos. Señor, que nos ayudes en esta hora, porque cantamos y queremos que las bendiciones hasta 1000 generaciones sean para nuestros hijos. Pero Dios, debemos de permanecer, debemos de estar. Señor, guárdanos en esta noche, nuestra salida y nuestra entrada. Guárdanos en el hueco de tu mano y que podamos estar, Señor Jesucristo, en tu casa, Dios. Rogamos por todos los problemas, situaciones, por todos aquellos enfermos, Dios, por el papá de nuestra hermana Dalila, por toda situación, Dios, en casa de oración. Gracias por nuestro país, gracias por México, gracias porque somos mexicanos, gracias por la libertad en Cristo. Fuimos sacados de Egipto, ahora toca trabajar con nuestro corazón interno para ser libres, Señor, ser libres, Dios. Gracias en esta hora. Salimos de tu casa, no de tu presencia, rogando que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas. Y en esta noche, Dios, nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén.